Pues el principal desafío era mantener los valores argumentales y la profundidad de los personajes de la obra, de la novela, sin perder esa crítica, esa mordacidad, esa visión que tenía Luis Espota para retratar una época y los conflictos de una sociedad, como el malinchismo, la lucha de clases, la corrupción de nuestros políticos. Ese era como que el principal reto, pero cuando decidimos traerla al siglo XXI, creo que lo más importante fue que podernos deshacer del entorno machista de la época de los 50 y propiciar que los personajes femeninos florecieran. Y creo que fue así como los personajes femeninos, como el personaje de Frida Becker, interpretado por Esmeralda, y el personaje de Tere Rondia, interpretado por Carol Sevilla, así como el de Alicia Rondia, interpretado por Yuriria del Valle, pudieran tener la fuerza y se convirtieran en personajes determinantes dentro de la película. Pues lo hicimos con medio de nuestro director de casting. Creo que ese es una muy buena pregunta, en el sentido de que uno de los retos fundamentales de una adaptación de una novela a una adaptación cinematográfica es poder encontrar a los personajes perfectos, que tú cuando leíste la novela les pusiste una cara y les pusiste un cierto tipo de características, y al traerlos al siglo XXI, y al buscar que esa novela fue una adaptación pues muy cercana que la película fue una adaptación muy cercana a la novela, buscamos a través de nuestro director de casting, Alejandro Reza, que todo funcionara de una manera orgánica y encontrar los rostros y las interpretaciones perfectas. Fue así que logramos llegar con Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Carol Sevilla, Miguel Rodarte, Yuriria del Valle, Katie Barberi, Enrique Arreola, Tomás Goros y por supuesto nuestro querido Gerardo Taracena. Malinchismo, lucha de clases. Me encantaba el chismecito alrededor de la novela que hay alrededor de este príncipe italiano que visita México y todos los mexicanos nos rendimos a sus pies. Eso es algo que me gustaba mucho. Y también me gustaba el conflicto entre pues un crapulilla italiano que pues limpia excusados en un prostíbulo de Italia y termina convirtiéndose un personaje determinante en la historia política de México. Pues el desafío fue filmar en una agenda muy apretada de tiempo por las agendas de los actores, y sobre todo filmar en 2 países en 3 idiomas. Creo que ese fue un desafío mayúsculo. Afortunadamente pudimos filmar en Acapulco, Ciudad de México, en Italia, en Bari, en Roma, y creo que eso fue algo que la gente disfruta al ver los cines. Pues la manejé con el mismo tono que sentimos que está en la novela, y creo que eso es algo que se respira muy bien en la película. Ese tono de crítica política, ese tono de crítica social, y ese tono que juega entre la comedia oscura y la sátira política. Nos encanta pensar en esta película como siguiendo referentes míticos del cine mexicano, como Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, como Dos Crímenes de Roberto Snyder, como La Ley de Herodes de Luis Estrada. Y creo que esta película ofrece a las audiencias esa experiencia que va a valer la pena disfrutarla en cines a partir del 12 de septiembre en tu sala más cercana, la que tú quieras. Cinépolis, Cinemex, Cineteca, todos los cines de México van a contar con la película subtitulada y doblada. Creo que el elemento más difícil de trasladar al cine era contar con el actor italiano idóneo. En la novela se escribe como el personaje, el ser más bello que ha habitado la faz de la tierra. Así se escribe en la novela de Luis Espota. Y yo creo que Andrea Arcangeli, quien interpreta al conde Ugo Conti, pues no sé si es el ser más bello que ha habitado la faz de la tierra, pero seguramente es uno de los seres más bellos que existe en el panorama fílmico actual. Sin duda, es el mejor
actor italiano actual de su generación. Pues mi visión personal para mí era regodearnos en la crítica al malinchismo. ¿Sí? Entonces es algo que detesto de nuestro país, cómo tendemos a priorizar o a preferir las cosas que vienen de fuera por encima de lo que tenemos en México. También para mí era importante describir el desprecio de la sociedad por la clase política mexicana, sin decir partidos ni colores ni nada. Creo que la clase política es bastante... Es como nuestro antagonista de la sociedad, es como el malo de la película. Entonces creo que eso era importante poder mostrarlo. Pero también en mi visión personal había que crear belleza, y creo que lo logramos. En una historia con chisme, con acción, con emoción, con historia de amor y con muchas mentiras que se vuelven verdades. Me gustaría que vieran la película con una visión muy libre, pero también a quienes hayan leído la novela, me gustaría decirles que es la novela, la película es la novela. Y creo que eso es algo que disfruto mucho. Siento que hay gente que me ha dicho que esta película está a la altura de la novela. Hay gente que me ha felicitado por la adaptación, y creo que toca a la audiencia criticar y juzgar cómo hicimos este trabajo de adaptación, pero es importante saber lo que lo hicimos desde el amor y el respeto a una novela épica que a mí me marcó desde